nuestro curso acerca de la iglesia. Y la vez pasada estábamos hablando de cuáles son algunas de las características que nos ayudan a distinguir que una iglesia es una iglesia verdadera o una iglesia falsa. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta para guardar con muchísimo celo dentro de nuestra congregación y que nunca deberían de faltar, porque en el momento en que falten ya no estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos? Y quisiera que repasáramos algunos de esos conceptos. Hablábamos de dos palabras, no sé si se acuerdan de estas dos palabras la vez pasada. La primera es orto, ¿qué? Doxia. ¿Qué significa ortodoxia? ¿La qué? Muy bien, creencia correcta. Recuerde que orto viene de medida, de correcto, de recto, ¿cierto? Y doxo viene de gloria, de la gloria correcta, la doctrina correcta, ortodoxia. Y también la otra medida que tenemos es la segunda, que se llama la ortopraxis. Y ortopraxis entendimos que era, muy bien, la práctica correcta. O sea, hay dos cosas que estamos examinando en la iglesia constantemente y que queremos observar para poder ver si en verdad se está haciendo las cosas como Dios las quiere, y es si creemos lo correcto y si practicamos lo correcto. ¿Y qué decíamos que nos daba esta medida? ¿Cómo conseguimos saber si algo es la creencia correcta o la práctica correcta? ¿De dónde obtenemos esas medidas? Excelente. Tenemos que siempre compararlo a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es nuestra medida y nuestro estándar en todo lo que creemos y en todo lo que practicamos. Y hablamos, si se acuerdan, un poquito acerca de la historia de la iglesia y de cómo no siempre a lo largo de la iglesia esa ha sido la medida, ¿cierto? Por muchos siglos la medida de la ortodoxia y la ortopraxis fue la tradición, ¿sí? ¿Qué decía una persona? ¿Qué decía la otra? ¿Qué decía el Papa? Y cuando el Papa se convirtió en una autoridad, entonces eso estaba por encima de las escrituras, y hablábamos de cómo hubo un gran corte en la iglesia en la era del protestantismo, donde la gente quiso volver a las escrituras. Ese era el gran reclamo de los protestantes. Tenemos que volver a lo que las escrituras dicen y no a que la tradición de los hombres vienen diciendo. ¿Por qué es importante para nosotros como iglesia pensar en estas cosas y pensar en estas palabras? Porque toda iglesia y cada generación que se une a la iglesia tiene que vivir este proceso de aprender por sí misma, de buscar en la palabra de Dios cuál es esa doctrina correcta y cuál es esa práctica correcta. Porque si cada generación no tiene una convicción propia a partir de las escrituras de estas dos cosas, ya no estamos como iglesia viviendo conforme a las escrituras, sino conforme a la tradición humana. Si usted como creyente esta mañana, algunas de las cosas que vamos a ver, usted las dice, sí, yo lo creo porque en la iglesia lo creen, porque en la iglesia se enseña así, porque así lo han dicho los ancianos. En ese punto, usted ha caído en creer en la tradición y no en tener como medida las escrituras. Entonces, todos tenemos que tener esa convicción y esa base bíblica de las escrituras. Entonces, repasemos un poquito esta parte de la ortodoxia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ortodoxia? ¿Se acuerda que hablábamos de un poquito de estas doctrinas que están acá señaladas? Vamos a tratar de resumirlas de una manera más gráfica que les permita a ustedes tener esto presente, tenerlo más en cuenta. ¿Cuál es esa manera gráfica? Coloquémosla de esta manera. Vamos a hablar de tres elementos grandes. El primero, la creencia correcta acerca de Dios Padre. ¿Listo? Aquí no estamos hablando de todo, sino de lo mínimo. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo mínimo que una persona debe creer o que una iglesia debe proclamar y enseñar para ser una iglesia cristiana verdaderamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son algunas doctrinas fundamentales y que no se pueden negar en lo más mínimo acerca de Dios el Padre? Bien, pero eso es Dios Hijo. Estamos hablando primero de Dios Padre. Dios Padre. Ok, ¿qué es creador? Muy bien. ¿Qué más? Ok, nuevamente, creador de todo lo que existe. ¿Qué más? Eterno, dador de vida, soberano, poderoso. Ok, ¿qué más? Santo. Listo, vámonos a uno mucho más fundamental que todo lo que han dicho. Más fundamental. Más. Se están yendo por características, no es características de Dios.
Muy bien, único y verdadero. La verdad más básica que hay acerca de Dios, según la Biblia, es que solamente hay un Dios. Hay un solo Dios. Es una de las ponencias principales acerca del Dios de la palabra. Y es solamente yo soy Dios, dice Jehová. Entonces, esto es básico. Si en algún momento llegamos a igualar otras cosas a Dios o hacerlas parecidas a Dios, ya estamos salidos de la doctrina principal. Un ejemplo de esto es el mormonismo. El mormonismo se parece muy superficialmente al cristianismo. Se vende como una religión supremamente moral y atractiva. Pero cuando uno empieza a cavar profundamente en lo que enseña el mormonismo, se da cuenta que una de las grandes estancias del mormonismo es que todos somos dioses y que todos llegamos a ser dioses. Y que parte de todo el camino religioso del mormonismo es llegar a ser tú, el mismo Dios, y poder tener tu propio planeta y reproducir y llenar ese planeta. Ese es algo súper loco que uno llega a ver mucho más adelante, pero nunca lo presentan de frente en el mormonismo. Entonces fíjense que eso es fundamental. Hay un solo Dios. Muy bien, ustedes hablaron de todas estas características de Dios. Que Dios es eterno, creador y soberano. Es decir, su carácter es tal como se revela en las Escrituras. Entonces, si hay alguna parte del carácter de Dios que las Escrituras claramente revelan y una iglesia lo niega, estamos diciendo, se está saliendo de la ortodoxia, se está saliendo de la medida correcta que tenemos acerca de Dios. Y estas son verdades evidentes, ¿cierto? No son verdades que sean rebuscadas o doctrinas teológicas que solamente los grandes teólogos pueden entender. Cualquier persona que lea la Biblia podría llegar a la conclusión que el Dios que la Biblia presenta es un Dios eterno. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos de que Dios es eterno? Piensen en pasajes bíblicos, piensen en qué cosas nos dice la Biblia. Ok, Génesis 1:1 dice: en el principio estaba Dios, o sea, antes de todas las cosas. Muy bien, ¿qué más? ¿Será que ese es un título que Dios se da a sí mismo? ¿Lo han visto? El eterno, ¿cierto? Dios mismo se describe como el eterno, entonces lo vemos de esa manera. ¿Qué eventos de la Biblia nos hacen ver que Dios es un Dios soberano? ¿Qué pasajes, qué cosas que vemos en la palabra de Dios nos dicen que Dios es soberano? Ok, cómo Dios elige y hace su voluntad con Israel, con la iglesia. ¿Algún otro pasaje que usted haya leído alguna vez en su vida y que usted diga, uy, esto me muestra que Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas? Ok, los eventos en Egipto, o sea, todo lo que es el Éxodo. ¿Qué más? Muy bien, la creación, un Dios soberano que manda. Dios dice y así se hace. Excelente, ¿qué otro? Ok, la resurrección de Jesús, como Dios dijo soberanamente, en 3 días resucitará y en 3 días resucitó. ¿Qué más? ¿Qué les parece el juicio? ¿Cierto? Todo lo que tenemos en Apocalipsis, cómo Dios hace juicio sobre todas las naciones. Solamente un Dios soberano puede hacer juicio. Entonces fíjense que todo esto nos ayuda. Omnisciente, omnipresente, Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Hay corrientes teológicas que parecen todo, pero niegan algunas cosas acerca de Dios, como que Dios no lo sabe todo, que Dios puede ser sorprendido, que Dios no conoce el futuro completo. Y hay iglesias grandes, evangélicas, protestantes, en medio nuestro y en nuestra ciudad, que creen en estas cosas y tenemos que conocerlas y tenerlas claramente. Dios es triuno. Esta es otra doctrina fundamental del cristianismo, de la religión, de lo que vemos en la revelación de la palabra. ¿Qué significa que Dios sea triuno? Muy bien, 3 personas, un solo Dios. Los 3 son Dios, pero los 3 son diferentes el uno del otro. Dios Padre no es, Dios Hijo no es el Espíritu Santo, pero los 3 son Dios.
y los tres son Dios completamente. No es que uno sea más Dios que el otro, los tres tienen las mismas características, el mismo poder, la misma soberanía sobre todo. Dios es un Dios triuno. Y estas son algunas de las cosas que vemos que son claras, que debemos tener presente. Es más, fíjense que este tipo de cosas que acabo de mencionar son de las cosas que vemos en las primeras cartillas de discipulado. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque son fundamentales, son claves, son claras para nosotros, conocer quién es Dios. Listo, eso es uno de los aspectos, Dios Padre. ¿Cuál sería otro aspecto? ¿Con quién seguimos? Vamos con Jesucristo. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas fundamentales exclusivas acerca de Cristo? Ok, que es Salvador de nosotros. Ok, creador, o sea que es Dios igualmente, pongámoslo como Trinidad. ¿Es buen pastor? Sí, eso es verdad. ¿Qué más? Eterno, o sea, comparte todo lo que Dios es, ¿cierto? Algo muy importante que fue un debate muy grande a lo largo de la iglesia en los principios de los siglos fue la completa humanidad y la completa deidad de Cristo. Es lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Que todo lo que Dios es, Cristo también lo es. Pero hay algo particular en Cristo. Y es que Cristo no es solamente completamente Dios, sino que la encarnación del Mesías, Jesús, nacido de la Virgen María, es completamente humano. Completamente. Y eso fue algo en lo que la iglesia debatió en los primeros 3 siglos muchísimo. Y se convirtió en una de las cosas que distinguía a los que eran herejes. O sea, en herejía precisamente es algo que va en contra de las creencias fundamentales del cristianismo, y los que estaban de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, que es que Jesús es completamente Dios. ¿Sí? Lo pongo acá como una lista porque son de las cosas que tenemos nosotros que estar muy prevenidos y ver acerca de cómo evaluamos la doctrina. Esto también es importante: el nacimiento virginal, su muerte y su resurrección. Esto es un fundamento. Si Jesús no resucitó, como dice 1 Corintios, ¿qué dice? Vana sería nuestra fe. Somos los más desdichados de todos los hombres. Entonces la resurrección es fundamental dentro de nuestras creencias. El sacrificio redentor de Cristo, que su sacrificio fue en vez de nosotros, en paga por nuestros pecados, y todo esto hace parte de lo que Jesús hizo por nosotros. Fíjense que esta, por ejemplo, acá nos distingue también de sectas. Testigos de Jehová, esto es una de las cosas muy diferentes que nosotros tenemos con ellos. El testigo de Jehová va a decir que Jesús es un profeta, que fue un gran hombre, pero que no es Dios, y que todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo ve como una fuerza, pero no como una persona. Y ahí hay una distinción muy grande frente a esto. Otra es su naturaleza sin pecado. Esto es fundamental. Cristo no tuvo pecado. ¿Se acuerdan? Esto creo que lo vimos muy claro en el libro de Hebreos, ¿cierto? Hebreos nos habla una y otra vez de que Cristo fue perfecto, tentado en todo, pero sin pecado alguno. O sea, no falló. Y ahí es donde se ve la humanidad y la deidad de Jesús. Como ser humano, pudo ser tentado en todo. O sea, tuvo tentación, hubo una dificultad, había una... O sea, no vemos a Jesús en Getsemaní diciendo como que, bueno, pues yo hago la voluntad de Dios y ya. Lo vemos sudando sangre, lo vemos clamando a Dios, lo vemos sufriendo por esa tentación que está viviendo, pero lo vemos sin pecado, en su deidad, en su santidad, en su pureza, porque puede decir, como ninguno de nosotros ha dicho toda su vida: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y otras 2 cosas importantes: su ascensión, Jesús resucita y asciende a la diestra del Padre. Y lo segundo, que eso es supremamente fundamental para todos nosotros, su segunda venida. ¿Listo? Ahora, ¿para qué es esta lista? Yo voy a volverme aquí un poquito. Vamos acá. ¿Qué quiero que haga? Rápidamente, quiero que usted coloque un número del 1 al 10 en cada una de estos puntos que acaba de ver. ¿Listo? Del 1 al 10, calificando no que usted lo crea, sino que usted sabe cómo la Biblia revela esa verdad. O sea, que si usted le pueden preguntar a alguien que llega de otra iglesia o un nuevo creyente y le dice, bueno, explícame
¿dónde dice la Biblia o por qué la Biblia dice que Dios es triuno, que Dios tiene carácter, que hay un solo Dios? ¿Listo? Y quiero que usted se califique ahí mentalmente del 1 al 10. ¿Listo? Donde 1 es, pues lo creo, pero no tengo ni idea dónde está, pero lo creo. ¿Sí? Y 10 es donde, si me sueltan el micrófono, me paro y les doy acá un curso acerca de ese tema. ¿Listo? Entonces póngase del 1 al 10 ahí rápidamente, piénselo mentalmente. Va a leerlas y a medida que las lee usted se va calificando. ¿Listo? Hay un solo Dios, eterno, creador y soberano. 1 al 10. Su carácter es tal cual se ha revelado en las Escrituras. Puedo ir a las Escrituras a ver en qué lugar puedo ver donde se revela Dios como todopoderoso, omnisciente, omnipresente, amor, justicia, ira, gracia. Dios es triuno, un solo Dios y 3 personas. Obviamente esto creo que no lo entiende 100% nadie, pero puedo mostrar la evidencia que las Escrituras me dan de la deidad de cada una de las personas de la Trinidad. En cuanto a Cristo, ¿cómo estamos en cuanto a nuestro conocimiento y seguridad bíblica de su completa humanidad y su completa deidad? De su nacimiento virginal, de su muerte, de su resurrección, de su sacrificio redentor, de su naturaleza sin pecado, de su ascensión, de su segura segunda venida. ¿Sí? Piénselo ahí un segundo. Habrá algunas que tengamos más altas que otras. Y vamos a un tercero. ¿Cuáles son las creencias fundamentales que deberíamos de tener acerca del Espíritu Santo? Acerca del Espíritu Santo. ¿Qué cosas creen ustedes que son fundamentales? Ya dijimos, el Espíritu Santo es Dios y es persona, cuando dijimos la Trinidad. Pero ¿qué otras cosas son fundamentales que uno dice, uy, no, si no creemos esto acerca del Espíritu Santo, estamos completamente errados? Ok, que trae convicción de parte de Dios, que es el consolador, o sea, es como los oficios que Él tiene con la iglesia. Perdón, que habita en nosotros como creyentes, muy bien. Que es enviado por Jesús y por el Padre. Y esas son verdades muy importantes. Una, ya le dijimos, es la tercera persona de la Trinidad. O sea, es persona, no es una fuerza. Esto es un debate importante, más que debate es un conocimiento importante. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ver en las Escrituras que el Espíritu Santo no es una fuerza? No es simplemente la manifestación de la fuerza de Dios, sino que es una persona, que en verdad es una persona y que tiene las mismas características que Dios el Padre tiene. La realidad del bautismo, lo que decía Ferney, el bautismo del Espíritu Santo que viene cuando creemos en Cristo Jesús. Y esa es una realidad del creyente. La obra del Espíritu Santo, lo que decían aquí algunos, para empoderar y para santificar la iglesia. El Espíritu Santo empodera. O sea, los dones que hoy tenemos no son por la habilidad nuestra, sino son por qué? Por la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. El que santifica la iglesia, el que convence, el que guía es el Espíritu Santo de Dios. Esta es muy importante. Una labor supremamente importante del Espíritu Santo es la inspiración de las Escrituras. Que la palabra de Dios es inspirada, y quisiera añadir ahí una palabra inerrante. Inerrante quiere decir que no tiene errores. Es decir, que es completamente confiable la palabra de Dios. Y eso es fundamental. En el momento en que nosotros empezamos a desviarnos de esto, se cae todo. Porque recuerden, ¿cuál es el fundamento de nuestra ortodoxia? Las Escrituras. Pero si dudamos de las Escrituras, no hay de dónde agarrarse. Todo se cae al piso. Entonces, tenemos estas tres: Dios Padre, Espíritu Santo y Cristo. Y hay una cuarta importante acá, que es la iglesia. Y es esa interacción que tiene Cristo con la iglesia, el Espíritu Santo con la iglesia, y esta soberanía de Dios hacia la iglesia. Y eso ya nos lleva a la parte práctica. Pero ¿qué quería aquí un segundo con ustedes? Hacer este ejercicio me parece muy importante, porque nos permite a nosotros decir, ok, si eso es lo fundamental que Dios tiene para nosotros, primero que todo es una buena evaluación decir, ¿lo creo? Lo segundo que es una buena evaluación es decir, ¿lo conozco? O sea, he escuchado de estas cosas, lo he visto en las Escrituras, porque recuerde, esto es fundamental. ¿Sí? Esto es una base de lo que somos y lo que tenemos. Y lo tercero es, ¿lo entiendo? ¿Lo puedo
transmitir a otras personas, lo puedo enseñar a otras personas. Recuerde cuál es el llamado. Hola, hola. No sé si es la pila. Recuerde cuál es el llamado que Dios o Jesús nos ha hecho a nosotros eh, como discípulos. Hola, listo. Hay dos elementos claves en la Gran Comisión, ¿cierto? Es id a todas las naciones, ¿cierto? ¿Qué más? Y hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese ahí la fórmula trinitaria que tiene Jesús. Y enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Entonces, fíjese que hay dos elementos claves en la labor que como iglesia tenemos. Y eso es como iglesia. Esto no es unos pocos, unos tantos, no. Todos tenemos una labor y una responsabilidad dada por Jesús de hacer discípulos. Y tiene el elemento de bautizar, es decir, de poder hacer una proclamación pública acerca de la creencia verdadera que tengo en mi corazón. Y la segunda, de enseñar. Entonces, ¿por qué hago este repaso? No para que usted diga, uy, no, yo no sé nada. No, estoy pero requedado. No, yo jamás voy a llegar a enseñar todo eso. No, para animarlo, para decirle, fíjese en todo lo precioso que tenemos por conocer de la palabra y en la labor tan importante que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Sobre todo a medida que maduramos y a medida que tenemos más responsabilidades en la iglesia. Qué importante es para nosotros como iglesia que las personas que están sirviendo no solamente sirvan y sigan por tradición o sigan por conveniencia o sigan porque les gustan las demás cosas prácticas de la iglesia. Estoy en esta iglesia porque sí, me gusta la música, me gusta la prédica y me siento bien, me aman mucho. Qué bueno que tengamos esas cosas. Pero aún más importante y más fundamental, que sepamos que en esta iglesia se enseña lo que es correcto y que nosotros seamos parte de enseñar lo que es correcto. Fíjese la importancia entonces de cómo muchos de estos temas se tocan a lo largo de una cartilla de discipulado. ¿Sí? Y cómo yo debo tenerlos claros. Y cómo de pronto los vi una vez, pero cuando yo le enseño a otra persona, lo aprendo mucho más. ¿Sí? Una de las grandes cosas que paran a una persona de pronto aprender es que no se atreve a enseñar. Porque cuando uno empieza a enseñar, aprende muchísimo más de cuando está estudiando. O sea, en el momento en que usted se atreve a creer del Señor y se atreve a coger a alguien y decir, ok, voy a discipular a esta persona, voy a hacerme con ella, voy a hacerme con un nuevo creyente y vamos a aprender estas cosas, se lo aseguro. Usted estudiando, preparando, leyendo con esa persona, empieza a creer y a entender las cosas muchísimo más. Pero también mire lo importante de la preparación bíblica. Lo importante de conocer las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y si usted es una persona que quiere servir al Señor, qué importante que usted tenga estas cosas claras, ¿sí? Y ahí hago la cuña de cosas como los cursos de Emaús, como Instituto Bíblico Fiel, como otros lugares que ofrecen capacitación bíblica, pero qué importante que una persona que ha entendido, yo creo en lo que creo, yo voy a servir al Señor, pueda tomarse el tiempo de entender estas cosas y poder aplicarlas y entenderlas para enseñarlas a otros. Ok, hablemos de un par de doctrinas acerca de esto, esta relación de Dios con la iglesia. Estas también son doctrinas fundamentales. ¿Cuáles serían una? La depravación humana, eso es fundamental. ¿Qué es la depravación humana? ¿Qué dice eso? Ok, que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. ¿Qué más nos dice eso? Ok, la desobediencia y la necesidad de salvación que tenemos. Es decir, en la naturaleza humana, Romanos nos dice que desde Adán, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo nace queriendo a Dios y buscándolo a Dios y perfecto? No.
Nacemos con una naturaleza pecaminosa, o sea, desde que nacemos hay una depravación, hay algo en nosotros que está roto y necesita ser reparado. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? La salvación solo por gracia, por medio de la fe en la obra salvífica de Cristo. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Cómo es la salvación? ¿Qué se cree acerca de esto? ¿Qué enseñamos acerca de la salvación? La iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, muy importante, la labor de la iglesia, la importancia que tiene y cómo la iglesia está continuando la obra de Cristo Jesús en esta tierra, porque hoy en día somos su cuerpo, somos las personas que accionan la voluntad de Dios y el reino de Dios en esta tierra mientras que Jesús regresa. Entonces, perdóname, me devuelvo aquí un segundito. Listo, entonces vámonos aquí. Estas son las cosas que decimos que son fundamentales. ¿Listo? Nos ayudan a entender un lado o el otro. Eso es muy importante, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es tan importante y a veces lo olvidamos que muchas veces nosotros medimos una iglesia a través primero de la práctica antes que la doctrina. Y medimos si una iglesia nos parece buena o mala dependiendo de si nos gusta o no nos gusta la música, si nos toca o no nos toca la prédica, o si nos atrae o no nos atrae el ambiente en el cual nos sentimos en un culto. Pero a la hora de que uno de sus hijos viaje y tenga que buscar iglesia en otra ciudad, que ustedes sean trasladados de otra ciudad y tengan que llevar a otro lado, que el Señor los llame a otro sitio, estas son algunas de las cosas fundamentales que usted debería preguntar y ver qué se enseña en una iglesia para saber si este es un lugar correcto o incorrecto. Es como lo mínimo que uno tiene que tener en cuenta. Esto todo es lo que llamamos ortodoxia. Pero dijimos que hay otra parte, la ortopraxis, ¿cierto? Que es la práctica de cómo practicamos las cosas en la iglesia. Y hablábamos de dos fundamentales que son el bautizo y la cena del Señor. Pero hay otros elementos más y los vamos a ver en un momento y que nos permiten evaluarnos a nosotros como iglesia. Entonces vamos a hablar no solamente de iglesia verdadera y falsa, pero vamos a expandir un poquito esto y vamos a hablar de menos pura y más pura. ¿Es posible que una iglesia sea iglesia, pero no sea tan pura o tan correcta como otra iglesia? ¿Me dan algún ejemplo en el Nuevo Testamento de eso? Ok, por ahí escuché, ¿quién dijo? Juanma, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Ok, en la iglesia de Corinto vemos que Pablo trata con varios temas: arrogancia, desorden, división, fornicación, y había idolatría, ¿cierto? Había hermanos haciendo caer al hermano más débil. Entonces miren todas estas cosas, pero en algún momento Pablo les dice: ¿ustedes no son iglesia? En algún momento les dice a algunos de los corintios: váyase para Efeso que allá sí hay una buena iglesia. ¿Les dice eso? No, y eso me sorprende. O sea, piensen un segundo. Pablo en ningún momento, a pesar de que esta iglesia está en la mala, o sea, está en la mala, o sea, la iglesia de Corintios es como que uno dice como que, uy, pero Pablo los sigue llamando iglesia, Pablo los sigue llamando hermanos, Pablo los llama a corregir los errores, a buscar la unidad, a buscar ser santos, a traer orden al culto, porque Pablo entiende, ellos son la iglesia de Cristo. Son los escogidos de Dios. Están en la práctica, están haciendo un montón de cosas que no deberían hacer, pero tenían claro el evangelio y los trataban con cariño en medio de eso. Ahora, piense en otra iglesia a la que Pablo corrige y de pronto es aún más brusco en la corrección que la iglesia de Corinto. Muy bien, Gálatas, la iglesia de Galacia. ¿Cómo empieza la epístola de los Gálatas? Pablo hablando con los Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién los llamó a creer en un evangelio diferente? Y si usted da cuenta del tono de Gálatas, el tono de Gálatas es muchísimo más fuerte que el tono de la iglesia de Corinto. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, si estos estaban fallando de pronto en creer algo, pero estos estaban fallando en 10 cosas prácticas que estaban haciendo mal. Y eso nos da una medida de cómo decía Pablo: espérese, es que si usted falla en Cristo, si usted falla en el evangelio, si usted falla en esto que es lo que nos hace a nosotros creyentes, se falla en todo. Pero hay posibilidad de que
estemos como iglesia creyendo en el Evangelio, pero necesitemos esa santificación. Es decir, que nuestra práctica se alinee al carácter de Dios y a las escrituras de Dios. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué mismo? Porque ¿cuántas iglesias van a ser completamente y 100% puras? Ninguna. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia, creen ustedes que la iglesia a este lado de la eternidad no va a ser 100% pura? Por ahí escuché algo bueno de Cecilia. Muy bien, porque la iglesia incluye personas que son imperfectas e impuras. Entonces, en el momento en que yo hago parte de la iglesia, ya dejó de ser pura, porque yo tengo una falla, porque todos tenemos estas fallas. Y fíjense que como iglesia, nuevamente, cada generación, cada momento de la iglesia tiene que vivir ese instante de examinarse como iglesia, examinar las prácticas que tenemos como congregación y tener la convicción de decir, lo que estamos haciendo está en el estándar de las escrituras o no lo está. La manera en la cual estamos adorando es una manera que va de acuerdo a las escrituras o no, o solamente es cultural. Lo que se está predicando conforme a la palabra o conforme a lo que vemos. La manera en la que hacemos ministerio de jóvenes, evangelismo, de niños, de demás, ¿está alineada con las escrituras o no está alineada con las escrituras? Nuestra comunión, miren, todas las cosas que somos como iglesia, no solamente es responsabilidad de cada generación que llega a la congregación de examinar lo que cree conforme a las escrituras, sino que es importante examinar lo que practicamos. Porque como seres humanos es muy fácil dejarnos llevar por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia o por nuestra carne. Y la carne genera precisamente eso, genera divisiones, genera pecado en medio nuestro, genera falta de amor en medio de la congregación, genera enfoques de pronto en un solo lado que no deberíamos de tener, genera desbalance y tenemos que estar constantemente evaluando cómo hacemos las cosas. Y esto no es la labor solamente de los ancianos. Los ancianos debemos velar por estas cosas. Esa es una de nuestras labores. Examinar la vida de la iglesia y estarnos preguntando constantemente en oración y a la luz de las escrituras, diciendo, espérese, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo vamos con esto otro? Pero es algo también de toda la iglesia, que todos constantemente deberíamos estarnos preguntando y pensando acerca de esto. Vamos a ver si vamos a ir por aquí. Entonces, hablemos un poquito de esa ortopraxis, ¿listo? Y la voy a dividir en 3 elementos de la iglesia. La iglesia práctica hacia Dios, hacia el mundo y hacia los creyentes, ¿listo? Entonces, hacia Dios, la adoración es una práctica que hacemos hacia Dios, hacia el mundo, el evangelismo y la misericordia, y hacia los creyentes, alimentar y equipar. Lo puede ver en direcciones, hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. ¿Listo? Esas son 3 direcciones en las que casi todas las prácticas que hacemos como iglesia de alguna manera encajan en una de estas 3. Ya no estamos hablando aquí de lo que nos hace falsos o verdaderos. Estamos hablando de lo que a veces nos hace más cercanos a las escrituras como iglesia o menos cercanos a las escrituras como iglesia. Entonces, pensemos en esta primera. ¿Qué pasa cuando, y esto es el problema es que muchas veces como congregación, casi nunca es que no hagamos una de ellas. Si falta una de estas, graves. Pero nosotros llegamos a tener desbalances, donde no tenemos un balance bíblico entre estas 3, sino que a veces hacemos demasiado énfasis en una o en la otra. Entonces, pensemos en este escenario. ¿Cómo puede una iglesia tener un énfasis en la adoración y descuidar esas otras 2? ¿Qué cosas prácticas ustedes verían en una iglesia que dicen, uy, acá hay un desbalance? Ok, cuando hay, por ejemplo, una concepción de adoración como nada más lo que sucede aquí arriba en el escenario y todo gira alrededor de la música y lo que se está haciendo acá, es una manera en cual tenemos un desbalance. ¿Puede ser? ¿Qué otra manera? Ok,
quiero hacer un énfasis acá en lo que dice Gio. A veces podemos tener desbalance no por enseñar cosas falsas, sino por enseñar incompletamente, por omitir cosas que son verdaderas. Una iglesia puede llegar a estar en desbalance no porque esté enseñando algo falso, sino porque le falta enseñar parte de la escritura y parte de lo que Dios quiere para nosotros. Una iglesia puede estar adorando de la manera correcta, puede tener un centro en Dios correcto. Venimos a la iglesia y se está predicando el Dios que es, se está hablando de la gloria que es, el estando glorioso como corresponde. Pero no tenemos como centro de la iglesia, ni en las actividades, de pronto en el culto y en la vida como iglesia, el mundo. Está completamente fuera del radar. Y no se está predicando que no se evangelice, pero nunca se evangeliza. No se está predicando que el evangelio no salva, pero nunca se equipa a la gente de la iglesia para que vaya y comparte el evangelio. Y ahí hay un desbalance. Eso nos hace menos de acuerdo a las escrituras. O puede que no se alimente y se equipe a los creyentes. Pueden haber 2, 3, 4 maestros muy buenos, pero no están equipando a otros para que hagan la obra del ministerio. No se están preparando otras personas para que sigan en ello. Y ahí hay un desbalance. ¿Sí? Fíjense en cómo esto puede ocurrir no solamente con la adoración, sino que puede ocurrir realmente. Se volvió a eso, gracias. Puede ocurrir en otras áreas. Una iglesia puede tener un centro muy fuerte en equipar y en enseñar, alimentar a los creyentes. Y su centro es ese. Estudiamos un montón, cada persona hace cursos, todos los que estamos acá estamos constantemente conociendo la Biblia, equipando. ¿Eso es malo? No, no es malo. Qué bueno que una iglesia haga eso. Pero entonces de pronto podemos descuidar nuestra labor con el mundo. Y no, como iglesia no estamos haciendo nada con ellos. O podemos descuidar nuestra labor de la adoración a Dios y nuestra sorpresa de Dios, nuestra intimidad con Dios, y todo se convierte simplemente en algo académico y de conocer muchas cosas, pero no de esa adoración y rendición verdadera y completa delante de Dios. Una persona, y quiero aquí hacer un énfasis en esto porque hacemos demasiado énfasis en adoración como música, pero recuerden algo que nos decía Juanma cuando enseñaba Romanos 12, ¿cierto? ¿Cuál es la verdadera adoración? Entregar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, no amoldándonos a este mundo, sino renovando nuestra mente, ¿cierto? Siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es adoración, hermanos. Eso es adoración. Que lo que yo soy sea transformado. Y uno puede llegar a tener este error como iglesia, donde pienso que conozco mucha Biblia, estamos muy equipados en cómo enseñar, cómo hacer, en homilética, en hermenéutica, pero eso no se está traduciendo a la vida práctica de las personas. No se está traduciendo a temor a Dios. No se está traduciendo a que haya realmente una vida espiritual que refleje el carácter de Cristo y que lo estoy viendo con mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Y creo que hemos visto eso en nuestras vidas en algún momento o en iglesia en algún momento. Y eso es un desbalance. U otro más, estar centrado solamente en la labor de alcanzar y de hacernos agradables para atraer gente del mundo. Y fijamos, la labor de la iglesia es atraer a la gente no creyente. Entonces, nuestro culto, nuestras canciones, nuestras prédicas, todo está organizado de tal manera que podamos atraer a personas no creyentes. ¿Eso es malo? No es del todo malo. ¿Debemos cumplir esa labor? Debemos cumplir esa labor. ¿Una iglesia que está haciendo eso es una iglesia falsa? No, no necesariamente. Pero ¿cuál puede llegar a ser el desbalance? Que si todo gira alrededor del no creyente, ¿qué pasa con los creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se equipan? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra evaluación acerca de la adoración? Si todo es acerca del amor de Dios y el perdón de Dios y la gracia de Dios, pero hay poco acerca de la santidad de Dios y el juicio de Dios y el llamado de Dios a transformar nuestras vidas, ¿qué pasa a largo plazo con las personas que están congregándose en esa iglesia? Entonces, fíjese cómo llega a haber ese desbalance y cómo puede afectar. Entonces, ¿cuál es una de las labores que tenemos nosotros como congregación constantemente que hacer? Ver cómo cumplimos ese balance, ¿sí? Y ahí es donde la multiforme gracia de Dios es tan importante, tan importante. Hay personas que van a tener
cargas más grandes en una de estas áreas que otras. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el ministerio de evangelismo, porque Dios coloca en ellos una carga por hacer evangelismo. ¿Y cuál va a ser una de las labores del ministerio de evangelismo? Estar balanceándonos a nosotros. Estar diciendo: hey, iglesia, no estamos compartiendo la palabra de Dios. Hey, iglesia, queremos equiparnos para que compartan con otros. Hey, iglesia, qué chévere lo que estamos haciendo, pero recuerden que tenemos que tener en cuenta a los no creyentes. Y eso es algo que a veces una persona se le sale el radar, porque otro de nosotros puede ser muy bueno en la comunión y en esa parte de poder equipar y animar al cuerpo de Cristo. Y en su mente constantemente está él: oiga, iglesia, pero hablémonos después del culto, hablemos con las personas, cuidemos a la gente. Y hay ese corazón pastoral en esa persona y nos va a estar jalando y equipando y llamando a hacer esa otra parte. Y hay gente que va a ser muy bien equipada en enseñar a otros y va a estar diciendo: pero hey, hace rato no hacemos escuela bíblica, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de hacerla? Volvamos a hacerla. Y fíjese cómo el hecho de tener esa multiforme gracia de Dios, de poder escuchar las diferentes maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la iglesia por cada una de las partes del cuerpo, y de poder dejarnos jalar y edificar por esas diferentes partes, nos hace una mejor iglesia. ¿Sí? Y eso es muy importante para nosotros. ¿Sí? Por eso es tan importante, creo yo, la pluralidad de liderazgo. Eso es unas cosas que hablaremos mucho más adelante, pero es unas cosas que nos da balance. Muy pocas veces una sola persona está completamente balanceada en todas las áreas. Y a veces es necesario que otros nos ayuden a jalar y equiparnos para otros lados y en otros lugares. Entonces, iglesia, tómese ahí también un par de segundos y quisiera que usted pensara en estas tres áreas. ¿Listo? Nuestra labor como iglesia en adorar, en alimentar y equipar, y en evangelismo y misericordia. Entonces vamos a tomarnos de pronto 4 o 5 minuticos. ¿Y qué quiero que hagan? Si quieren en parejas o en grupos de 3, quiero que cojan cada una de estas 3, ¿listo? Y quiero que hagan una lista de cuáles son las cosas que ustedes ven que la iglesia a sus pies está haciendo en este momento en cada una de estas áreas. ¿Qué hacemos para adorar? ¿Qué hacemos en nuestra labor con el mundo? ¿Qué hacemos en nuestra labor como creyentes? ¿Listo? Pónganle ahí qué hacemos. Y luego hablen y digan: ¿hay alguna en la que estemos desbalanceados? ¿Hay algo que podemos hacer mejor como iglesia? ¿Hay algo que pudiéramos hacer? Pero ojo, no lo deje solamente en que la iglesia haga. ¿Sí? ¿Hay algo que yo puedo hacer para ayudar a balancear esta parte de la iglesia? ¿Hay algo que yo he dejado de hacer que pudiera hacer y ahora pudiera ayudar en esa debilidad? Porque de pronto, si la iglesia está débil en esa parte, es porque nos hacen falta personas que se comprometan a ayudar a edificar esa parte de la iglesia. ¿Listo? 5 minutos, vamos. Regálenme un segundito. Yo sé que esta es una buena conversación. La puede seguir después del culto. Pero permítame un segundito porque hay algo importante con lo que quiero cerrar este tema. En Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo, ¿qué hizo? Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Escuchen esto: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e
inmaculada. Entonces, el deseo de Cristo y la obra de Cristo en la iglesia es de santificarla, es de purificarla. Y esto es muy importante, porque lo que vivimos como iglesia, lo que Cristo hace en medio nuestro, es con la labor de santificarnos. Las pruebas que vivimos como iglesia, las dificultades que vivimos como iglesia, no son simplemente para sufrir, sino que son parte de la obra de Dios para limpiarnos, para acercarnos a Él y sobre todo para hacerlo a través de su palabra. Entonces piensa en esto. Cristo es el que santifica, lo hace por medio de la palabra, ¿cierto? Pero ¿quiénes son las manos y los pies de Cristo? Todos nosotros, ¿ok? Todos nosotros. Es muy fácil sentarme y decir que está mal en cualquiera de estas tres. Eso lo hace cualquiera, cualquiera. Pero es necesario tener una mente crítica frente a lo que estamos haciendo y decir, creo que estamos fallando en esto, creo que nos hace falta acá, creo que nos hace falta en esto. Eso es muy bueno. Qué bueno, yo agradezco muchísimo desde el punto de vista del liderazgo cuando alguien se acerca a nosotros y con amor, no con crítica, sino con amor, se acerca y dice, hermano, creo que en esta parte estamos fallando como iglesia. Esa parte es muy importante, pero, ¿cuál es mi llamado esta mañana? A que no nos quedemos ahí. Porque, ¿qué es lo que ayuda a santificar a la iglesia? La palabra de Dios. ¿Cuál es la medida y el estándar? La palabra de Dios. Entonces, no es tan fácil el decir, ok, eso es lo que estamos fallando, me voy a la palabra de Dios en oración, encuentro cuál es la medida que la palabra de Dios tiene para nosotros y puedo llegar a edificar a mis hermanos y a poder decir, creo que esto es lo que Dios quiere que hagamos porque las escrituras dicen esto. Le doy un par de ejemplos antes de que cerremos. Un hermano se da cuenta que la iglesia está siendo muy débil en el aspecto del mundo y del evangelismo. ¿Listo? Y puede hacerlo de dos maneras. Una manera es decir, en esta iglesia no evangelizan. Y me amargo, me enojo, me lleno de eso y cada vez que vengo el domingo y veo que no hay evangelismo, aquí no. Y finalmente tomo la decisión y digo, me voy a una iglesia donde sí. ¿Sí? Eso es una de las cosas que pueden suceder en nosotros cuando vemos que una de esas áreas no sean correctas. Puede ser lo mismo con el alimentar y equipar, puede ser lo mismo con la adoración. Pero recuerden que una de las cosas que estamos viendo es que somos parte de la iglesia. Quizás esa inquietud que usted tiene, ese aspecto que usted está viendo, quizás es el Espíritu Santo ayudándolo a ver usted. ¿Para qué? Para que pueda ir a las Escrituras, para que pueda orar por ese aspecto y quizás incluso usted pueda llegar a ser una de las herramientas que pueda traer transformación a la iglesia por medio de esto. Piénselo a nivel macro. Mire lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero se dio cuenta que había algo mal no en esta parte, sino en la parte doctrinal. Y la propuesta de Martín Lutero nunca fue abrir otra iglesia. La propuesta siempre fue reformar la iglesia. Y eso me encanta esa palabra reforma, porque no quiere decir reemplazo, no quiere decir irse a un lado, sino que es hacer algo completamente, o sea, coger lo que era y darle la forma anterior, ¿sí? Y eso puede ser parte de nosotros. Entonces, este hermano que está ansioso por esto dice, ¿saben qué? Voy a orar por la iglesia. Y voy a pedirle a Dios que Cristo santifique la iglesia y que la ayude a crecer en este aspecto de evangelismo. Y me voy a meter en las Escrituras y voy a ver qué dicen las Escrituras para esto. Y le voy a preguntar a Dios, Dios, ¿hay alguna manera en la que yo pueda ayudar, en la que yo pueda edificar, en la que tú me regales oportunidades para hablar con los ancianos, para hablar con un ministerio y que esté con la palabra de Dios dispuesto a decir, hermano, mira, he estado estudiando la palabra, veo esto en las Escrituras, veo que estamos fallando en esto, nos falta hacer otras cosas. Y muy seguramente en ese momento el liderazgo dirá, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Ayúdanos a hacerlo. Porque de pronto si no está sucediendo es porque no hay suficientes manos para hacerlo. Y esta sea una manera en la cual tú puedas ser usado para traer santificación a la iglesia a través de las Escrituras y ayudarnos a mejorar en esa práctica de la iglesia. Entonces, fíjese cómo este concepto de que somos iglesia todos unidos y todos tenemos que estar entonces bajo la palabra de Dios y bajo las Escrituras de Dios y en oración por nuestra iglesia. Y eso es muy importante.
La iglesia es el lugar a donde Dios nos ha llamado, ¿sí? Y donde Dios nos llame no siempre va a ser perfecto, como lo hemos dicho. Pero de donde Dios nos llame es donde Dios nos ha llamado a laborar, en orar, en estudiar, en servir, en amar, para que este cuerpo local en el cual nos encontramos sea santificado. ¿Y por qué no también a nivel universal? ¿Por qué no si de pronto a nuestro nivel de iglesias, ya escalémoslo a niveles de iglesias aposento alto y decimos, hay una falla en medio de nosotros en lo que estamos practicando? En lugar de criticar el movimiento y de criticar es que acá no se hace, es que en aposento alto no, es que en aposento alto no, ¿qué puedo hacer? Lo mismo, primero orar y decir, Señor, esto es algo que veo y que estás colocando en mi corazón. Segundo, ir a las Escrituras, estar tú convencido a partir de las Escrituras qué es lo que falta y cómo podría hacerse. Y tercero, pedirle al Señor, quizás nos brinde oportunidades como iglesia local de ayudar a edificar un movimiento más grande. ¿Y por qué no lo escalamos a la iglesia más grande? ¿Sí? En lugar de estar pensando en criticar las demás iglesias en Bogotá o en Colombia y en decir, pero es que en esa iglesia no, en esta iglesia tampoco. Ok, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué puede aportar el movimiento de iglesias de aposento alto? Que pueda llevar a la iglesia en general a decir, uy, espere, hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que podemos hacer mejor. Estas iglesias están predicando la palabra con respecto a eso y la palabra está trayendo convicción sobre otras iglesias acerca de estas cosas. Eso sucede, lo he visto en iglesias que han hecho esa labor y que hoy en día son de impacto para muchos de nosotros, aún como creyentes individuales y como iglesias. Hay iglesias que Dios está usando para impactar otros movimientos y otras iglesias por su fidelidad a las Escrituras y por estar orando con una actitud humilde que Dios haga transformación a la iglesia en general. Entonces, permítame cerrar con esa idea de que ese tipo de cosas son los que nos van a llevar de ser una iglesia menos pura a una iglesia más pura. De que siempre la iglesia se va a encontrar trabajando en esa dirección. Siempre. Y como iglesia nunca debemos llegar a decir, ya, la sacamos del estadio. Es que somos la iglesia. Somos el estándar para que todas las demás nos imiten. Siempre va a haber algo que corregir. Siempre va a haber algo con lo cual compararnos con las Escrituras. Siempre va a haber algo en lo cual debemos estar constantemente yendo al espejo de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué podemos hacer mejor? Señor, ¿qué nos hace falta? Señor, ¿qué nos hace falta para conformarnos más a las Escrituras? Iglesia, seamos humildes como individuos y como iglesia. Seamos serviciales y tengamos siempre el deseo de edificar y no solamente de criticar. Seamos diligentes en disponernos delante de Dios para edificar la iglesia de Dios. Y dispongámonos, ya sea que lleves una semana, un mes, 20 años en la iglesia, Dios te puede usar como una herramienta para edificar la iglesia de Dios. ¿Listos? Bien, los dejo con una pregunta de tarea y es, ok, si esta medida es correcta y tenemos un llamado de parte de Dios a la unidad de la Iglesia Universal, los dejo con esa pregunta, ruméenla durante la semana. ¿Cuándo y por qué razones nos separamos o nos dividimos de otras iglesias o de otros movimientos? ¿Cuándo y por qué razones nos separamos o nos dividimos de otras iglesias y de otros movimientos? ¿Por qué decimos con ellos no trabajamos, con ellos sí trabajamos? No, allá no vaya, acá sí no vaya. Piensen esa pregunta durante esta semana, la haremos un poco más dentro de 8 días. ¿Listos? Permítanme orar. Padre, gracias por la iglesia, gracias por el evangelio, gracias por tu misericordia y tu gracia. Gracias porque Cristo nos ha adoptado y nos ha hecho parte de esta familia preciosa, preciosa. Ayúdanos a vernos como familia, ayúdanos a vernos como cuerpo, ayúdanos a vernos, mi buen Señor, Padre Santo, como parte de este lugar que tú quieres santificar, que tú quieres, mi buen Señor, llevar conforme a ti, que tú quieres conformar de acuerdo a las Escrituras. Rey, te confesamos que no somos una iglesia perfecta. Te confesamos que la iglesia de aposento alto a sus pies tiene muchas fallas, mi buen Señor, y tiene muchos lugares donde necesitamos ser corregidos, formados, instruidos. Y te pedimos que tú nos santifiques, que sigas haciéndolo. Gracias
por las dificultades que hemos vivido como iglesia que nos están santificando. Gracias por los dones que has puesto en medio de nuestra congregación y las personas que has puesto en medio de esta iglesia, mi Señor, que con amor, que con palabra, que con charlas uno a uno, en grupos, desde el púlpito, están buscando constantemente edificar. Señor, aquí estamos. Y hoy, esta mañana, como individuos nos presentamos delante de ti. Permítenos ser útiles en tus manos. Permítenos poder, Señor, santificar el cuerpo de Cristo. Permítenos, mi buen Señor, aportar al crecimiento de esta iglesia, mi buen Señor, y que podamos juntos cada día ser una iglesia más parecida a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Señor los bendiga. Nos vemos en unos minutos. Recuerden que los baños están cerrados. Si tienen que usar un baño con una emergencia muy grande,